Hola, ¿qué tal? Si has llegado hasta aquí debe ser porque tienes un montón de preguntas sobre el Redmi Watch 4. Fíjate qué molón, qué alucinante, qué bonito que es este reloj de Xiaomi, porque realmente nos damos cuenta de que tiene un diseño muy moderno, muy avanzado, muy alegre incluso. Y aquí te voy a dar las respuestas a todas las preguntas que se me han ocurrido sobre el Redmi Watch 4, que no son pocas, y si la que tú buscabas no está en este vídeo, ponla en los comentarios, que si no yo seguro que otro usuario te la sabrá responder. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no se te va a perder ninguno de los nuevos vídeos. Pues nada, vamos con la primera pregunta. ¿Está bien diseñado? Pues, a ver, yo creo que sí. Una de las bazas principales del Redmi Watch 4 es el diseño con esta pantalla grandota, este diseño de 47 milímetros con una pantalla de 1,97 pulgadas, casi 2 pulgadas, pantalla AMOLED LTPS de 60 Hz que te da un brillo de unos 600 nits, que puedes ir perfectamente por la calle en un día soleado, que no vas a perder ninguna de las informaciones, se va a ver perfectamente la pantalla. Físicamente vemos que el cristal es plano, que tiene pues esta forma curvada, como puedes ver, que tiene una corona giratoria de acero inoxidable que queda muy bien, por cierto, está muy bien, y además tiene una rotación muy suave, un giro muy suave. Por detrás nos encontramos con el sensor, un sensor de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, un sensor de 4 elementos, y también nos encontramos con las terminales de carga, que en este caso tengo que decirte que todavía no lo he llegado a cargar. Me llegó el reloj, lo empecé a usar, no lo he cargado, llevo como 14 días, que me queda un 15%. Creo que en 2 o 3 días esto ya estará finiquitado, así que ya te he dado una primera pista del tema batería. Pero bueno, vamos a seguir hablando del diseño, porque el diseño tiene una cosa muy interesante, que es las correas estas, que tienen un sistema de liberación muy fácil, muy cómodo, muy sencillo. Son correas, claro, con un sistema propietario, con un sistema que no es universal. Eso quiere decir que si te quieres comprar unas correas, pues vas a tener que recurrir a este tipo concreto de correas. Es una correa de silicona, estéticamente es muy bonita, pero a la práctica no me acaba de convencer el sistema de cierre que tiene, porque tiene un pivote aquí, no tienes que pasar la correa por ningún pasador antes de fijarla, y no me acaba de ser del todo práctico el sistema que tiene de cierre. Total, que un diseño muy elegante, muy moderno, muy divertido, grande, con un marco lateral de aleación de aluminio, que esto es algo que se introduce como novedad en la serie Redmi. Así que nada, muy contentos con ellos, y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Puedo hacer y recibir llamadas? Pues sí, la respuesta es sí, porque este reloj tiene micro y tiene altavoz para poder recibir llamadas. Puedes hacer llamadas a contactos favoritos que tengas en una lista de contactos, y también puedes hacer llamadas al número que te dé la gana, porque tiene un marcador numérico para que llames al número que tú quieras, y vas a poder subir, bajar el volumen, escuchar la llamada cuando recibes la llamada también con el reloj, utilizándolo como manos libres. Así que nada, perfecto en este aspecto. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Tiene WhatsApp? Pues mira, la respuesta es no. Sí es verdad que hay otros relojes que tienen la aplicación de WhatsApp. De hecho, su hermano mayor, el Xiaomi Watch 2 Pro, tiene la aplicación de WhatsApp, pero el Redmi Watch 4 no tiene la aplicación de WhatsApp. Es una categoría inferior, es un reloj más sencillo, y aquí lo único que vas a poder hacer es recibir notificaciones de WhatsApp, de cualquier aplicación que tengas instalada en el teléfono, te va a ir perfecto. Así que nada, encantado de la vida con las notificaciones. Lo que pasa es que no se pueden responder, eso sí es verdad, pero te llegan todas al instante. Nunca he tenido ningún problema con recibir notificaciones en el reloj, así que maravilloso y fantástico. De hecho, además, cuando recibes una notificación, inmediatamente después recibes otra, no se te solapa encima, sino que te viene como una especie de isla dinámica por la pantalla, en la parte de arriba, que te permite ver las nuevas notificaciones sin dejar de ver la notificación que estás viendo. Siguiente pregunta, ¿puedo pasarle música al reloj? Pues mira, la respuesta aquí es que el Redmi Watch 4 lo que tiene es un controlador multimedia de la música que está sonando en el teléfono, pero no le puedes pasar MP3,
no le puedes instalar ninguna aplicación. Si tú pensabas en instalarle Spotify y todo eso, no lo puedes hacer, pero sí puedes tener ese control multimedia. Si está sonando o tú tienes el teléfono en el bolsillo y lo tienes escuchando Spotify, por ejemplo, pues tú vas a poder controlar la reproducción de Spotify aquí en el reloj. Nos vamos a tener que conformar con eso. Siguiente pregunta, ¿tiene GPS? Pues mira, dentro de la categoría de estos relojes, es un reloj de gama media, vamos a poder decirlo así, y sí tiene GPS. No es GPS de doble banda, pero es un GPS que te permite pues, alcanzar la señal de 5 sistemas de satélites de geoposicionamiento diferentes, y por lo tanto vas a tener un buen GPS. No vamos a poder decir que es el mejor de todos, hace un poco el Spiderman, es decir, se sube por algún edificio, pero por el resto vamos a decir que tiene una sensibilidad y una exactitud en la trayectoria bastante decente. Bastante decente, como puedes ver aquí. Y además, otra cosa que te tengo que decir es que sincroniza muy rápido el posicionamiento del GPS, tu ubicación la encuentra muy rápido. La verdad es que sí, no me he tenido que esperar más de, yo qué sé, 15-20 segundos. A todo estirar, porque incluso es menos. Siguiente pregunta, ¿cuánto dura la batería? Bueno, aquí es donde el Redmi Watch 4 se la saca y la pone encima de la mesa, porque tiene una batería maravillosa de 470 miliamperios que ellos te dicen que te dura hasta 20 días. Bueno, quizá no van a ser 20 días, pero sí van a ser 2 semanas. Las 2 semanas las tienes prácticamente aseguradas en función de la configuración que tú tengas en el reloj. Es decir, si tú tienes los sensores 24 horas de estrés, de frecuencia cardíaca, de oxígeno en sangre, las 24 horas ahí midiéndote, que pones el giro de muñeca para que se te esté iluminando la pantalla constantemente, que le pones en lugar del brillo automático el brillo al máximo y que incluso le pones la hora siempre en pantalla, pues igual se te va a los 5 o 6 días. Pero luego, si le quitas la hora siempre en pantalla, pues se te va a los 10-12 días. Y si le quitas el giro de muñeca, igual se te va a los 14-15 días. 20 días, pues quizá lo encuentro un poco exagerado. Pero a ver, que yo creo que es uno de los relojes que más autonomía ha tenido de los que han pasado por Endrino Reviews, eso te lo puedo asegurar. Y además incluso dicen que te puede llegar hasta 30 días si le pones el ahorro de batería que tiene. Siguiente pregunta, ¿puedo pasarle fotos al reloj? A ver, fotos así como si tuvieras un álbum donde le puedes sincronizar un álbum del teléfono, eso no. Pero sí tiene una serie de esferas que son personalizables, donde tú le puedes poner una foto tuya de fondo, de las que tú tengas en la galería, e incluso tiene una colección de esferas y de pantallas y de watch faces, como quieras llamarle, que tienen un diseño muy interesante, muy moderno. No es aquello de que te encuentras 500 esferas y son todas iguales. No, en este caso se han esmerado mucho en los diseños, tienen diseños muy diferentes, tienen diseños muy originales y tienen diseños muy modernos. Y en eso creo que también hay que darles la enhorabuena por el buen diseño que tienen las esferas del Redmi Watch 4. Muchas, muy distintas y muy bonitas. Siguiente pregunta, ¿qué deportes y actividades tiene? Bueno, pues tiene alrededor de unas 150 actividades, tiene 150 deportes que puedes hacer. Bueno, a ver, tiene 150 nombres de deporte diferentes. La mayoría te van a medir pues, los mismos valores. Más allá de correr al aire libre, donde sí tienes una medición especializada, poca cosa más puedes hacer. Eso sí, tiene senderismo, ciclismo, carrera en cinta, saltar, tiene deportes de natación, deportes acuáticos, actividades al aire libre, entrenamientos de fuerza. Tiene muchos deportes, muchos con balón, de invierno, recreativos, juegos de mesa incluso. La cosa es que tienes muchos deportes por hacer, tienes muchas mediciones y además tú tienes también esa detección de deportes y entonces tú puedes olvidarte y al cabo de un ratito que vea que tú estás andando o que vea que tú estás corriendo, pues te dirá, oye, no va a ser que estás corriendo, ¿quieres que empiece la actividad? Y entonces la va a hacer. Siguiente pregunta, ¿se sincroniza con Strava? Bueno, pues esa es una pregunta que me suelen hacer a menudo mucha gente. Cuando yo no lo digo en el vídeo, pues mucha gente me lo pregunta. Me lo podía callar, así me ponéis muchos comentarios. Pero como soy buena gente, ahora me he acordado de decirte si se sincroniza con Strava o no y te lo voy a comentar. La respuesta es sí. De hecho, no es que se sincronice con Strava el reloj en sí, sino que la aplicación, que por cierto es una aplicación que está bastante bien, muy bien diseñada y con bastantes opciones para configurar tanto el reloj como opciones de salud,
dentro de la aplicación Mi Fitness, que es la aplicación que gestiona el reloj, vas a tener una opción donde puedes iniciar sesión con Strava, incluso también con Apple Health, y te va a dar la posibilidad de que todas las mediciones de tus actividades deportivas que tengas o que hayas hecho con el Redmi Watch 4 se van a traspasar automáticamente a Strava. Así que sí, se sincroniza con Strava. Siguiente pregunta, ¿puedo personalizar carreras de intervalos? Mira, pues sí, la respuesta es sí, atención, porque a pesar de que al principio te va a parecer que no, porque tú abres el reloj, miras el menú y en el menú te encuentras un icono que es Go, y en este Go te encuentras correr, caminata básica, carrera de quemado de grasa, o sea, aquí una serie de ejercicios programados, sesiones preestablecidas y predefinidas, que una de ellas es carrera por intervalos, pero aquí en carrera por intervalos no puedes hacer nada, no se puede modificar. Dices, con las ganas que tenía yo de personalizarme mis carreras por intervalos, aquí tengo ya unas que están predefinidas, preestablecidas y no se pueden modificar. Bueno, pues sí, porque luego cuando empiezas una sesión de correr al aire libre, en las opciones de correr al aire libre, ahí sí tienes carrera por intervalos y ahí sí las puedes modificar y te lo puedes personalizar todo como tú quieras. O sea que sí puedes. Siguiente pregunta, ¿qué tal el pulsómetro? Bueno, la pregunta es si es preciso el pulsómetro. Bueno, pues te tengo que decir que tiene unas mediciones con unos parámetros que son más que nada orientativos. Te va a dar unos resultados de medición de tu frecuencia cardíaca en carrera que normalmente miden bastante por encima de lo que es la medición real. Yo me he ido a correr con la banda pectoral que sí que da unas mediciones súper fiables, y he comparado y prácticamente siempre ha estado con unos valores de corazón por encima de lo que medía la banda pectoral. Es decir, en carrera para deporte no sería precisamente el reloj que te tendrías que comprar. Tú, si quieres unas métricas ultra deportivas y exactas y precisas, pues te vas a comprar un reloj deportivo. En este caso, esto es un smartwatch de gama media que tampoco está pensado como para darte las medidas más precisas que hay. Luego en reposo sí, en reposo funciona muy bien, en reposo te da unas mediciones bastante más exactas, pero no te vayas a hacer deporte mucho con él porque te va a medir tarde, te va a medir por encima de lo que es, bueno, no acaba de convencer. Ni tampoco se trata de una herramienta de diagnóstico. Eso sí, te va a medir las 24 horas del día, 7 días por semana, tanto la frecuencia cardíaca como el oxígeno en sangre, si tú quieres, como el estrés. E incluso en la frecuencia cardíaca también te va a dar alertas de frecuencia cardíaca anómala, por encima o por debajo del ritmo cardíaco habitual. Incluso también el oxígeno en sangre, si te vas demasiado abajo, también te va a avisar. Siguiente pregunta, ¿puedo conectarle una banda pectoral? Ya que estamos hablando de que me he ido a correr con una banda pectoral, pues mira, la banda pectoral la tenía conectada al teléfono, pero en este caso al Redmi Watch 4 no se le puede conectar ninguna banda pectoral ni ningún accesorio Bluetooth, o al menos que yo lo encuentre o que yo lo haya encontrado a fecha de grabación de este vídeo, porque luego igual si llega una actualización y le llega una nueva funcionalidad, pues igual sí, pero a día de hoy no hay nada que hacer. Siguiente pregunta, ¿puedo pagar con el reloj? Pues mira, entre todas las cualidades y todas las funcionalidades que tiene el Redmi Watch 4 no está el chip NFC. No sé, si lo lleva dentro, pues perfecto, pero activado no está. No está la posibilidad, como puedes tener en el Xiaomi Watch S1 Active, en el Watch 2 Pro, en esos sí le puedes poner una tarjeta de pago, pero en este no vas a poder pagar con el reloj. Siguiente pregunta, ¿es sumergible? Es muy buena pregunta esta. Bueno, pues el Redmi Watch 4 tiene la certificación de 5 atmósferas. Eso quiere decir que puedes nadar por superficie, puedes mojar el reloj tanto como quieras, se te puede caer a la piscina, no hay ningún problema, pero cuidado porque ellos mismos ya te advierten que no te metas en la ducha con él, que no te metas en la sauna con él, o que no bucees con el reloj, ni hagas un deporte que implique una velocidad, un chorro de agua a mucha presión o mucha velocidad, porque te lo vas a cargar, porque le va a entrar seguramente agua al reloj. Y es aquello que mucha gente me dice, oye, es que está todo el día la lucecita verde aquí encendida, o es que no se apaga, o es que no se enciende, o es que, oye, pues te duchas con el reloj. Y la mayoría de gente me dice, sí, bueno, pues no haberte duchado con el reloj, ¿no? Es que yo lo advierto en casi todos los vídeos, y luego resulta que si lo mandas para que lo arreglen haciendo uso de la garantía, ellos van a ver que le ha entrado agua y no te lo va a cubrir la garantía. Siguiente pregunta, ¿tiene asistente de voz?
porque claro, hay muchos relojes, más o menos de esta categoría, de otras marcas, de otros modelos y tal, que tienen la conexión con Alexa y a lo mejor le puedes decir, hola, ¿qué tal? Y ayúdame, deme esta información y no sé qué, no sé cuántos, pero en este caso no, al menos a fecha de grabación de este vídeo, si no lo introducen más tarde, ya te puedo decir que no tiene asistente de voz, ni el de Alexa, ni el de Google, ni el de Bixby, ni el de Siri, ni ninguno del que sea. Ninguno, no tiene. Vamos con otra cosa. Siguiente pregunta. ¿Tiene altímetro barométrico? Pues mira, la respuesta es que no tiene altímetro barométrico, pero sí tiene brújula. Tiene brújula, como ellos dicen, brújula electrónica. Vale, me parece muy bien. Una brújula que tú le das al programa menú y tal, y aquí te encuentras el icono de la brújula. Pero ¿qué pasa? Que cuando le das a la brújula, te pide que la calibres. Bueno, tú la calibras y te sale una brújula. Oye, y funciona muy bien. Que funciona muy bien, pero después de haberla utilizado, te vas a la página principal y tal, y al día siguiente vuelves a usar la brújula y le das aquí, ¡pam! Y te vuelve a pedir que la calibres. Cada vez que utilizas la brújula, te pide que la calibres. Y ya estás ahí haciendo el movimiento. ¡Oh, movimiento sexy! Creo que con una vez que la calibres ya está bien, una de vez en cuando. Pero no cada vez que usas la brújula, macho. No sé, yo creo que eso se podría arreglar con un retoque de software en una próxima actualización. Vamos con cosas que sí tiene. Siguiente pregunta. ¿Tiene llamada de emergencia? Pues sí, y eso creo yo que está muy, pero que muy bien, porque tú desde la aplicación Mi Fitness tú puedes configurar a quién quieres que llame el reloj cuando le des 3 veces al botón. Le das 3 veces seguida al botón, chic, 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 pum, y ya se te pone a llamar. ¡Ah, amigo! Total, que tú le das 3 veces y el reloj va a llamar de emergencia al teléfono o al número que tú quieras. Eso está muy bien. Siguiente pregunta, ¿tiene obturador remoto? Aquello que le das al botoncito y pones el móvil a 8 metros, 8 o 9 metros, no más. Y con el botoncito del reloj tú puedes sacar una foto. Pues sí, sí lo tiene. Abres la cámara nativa del teléfono, abres aquí el obturador remoto y es muy fácil. ¡Pum! Le das al botoncito y funciona. ¡Hombre, que sí funciona! Oye, pues sí, muy contento, porque hay teléfonos que no lo tienen o hay algunos que, bueno, si tienes un teléfono de la misma marca que el reloj, entonces sí. No, pero en este caso no. Con el Redmi Watch 4 funciona con todos los teléfonos, al menos con todos los teléfonos que he probado. Siguiente pregunta, ¿funciona con iPhone? Pues sí, funciona con iPhone, funciona muy bien con iPhone, es decir, que no vas a tener, que yo sepa, restricciones. Hay algunos relojes que tienen la posibilidad de responder WhatsApps y entonces el iPhone tiene esa función restringida, limitada y no lo puedes hacer, solo lo puedes hacer con el Apple Watch. Bueno, pues en este caso no. ¿Pero por qué? Pues porque con este no puedes responder mensajes, por lo tanto iPhone ahí se queda, no te puedo prohibir nada, no te puedo... No, claro, es que como no tiene la función, pues ¿qué le vas a limitar, no? Total, que te va a funcionar muy bien con iPhone. Siguiente pregunta, ¿qué tal analiza el sueño? Pues mira, yo creo que ha habido una cierta mejora con respecto al Redmi Watch 3. En este caso, la medición del sueño está bastante mejor, tanto las fases como otras métricas avanzadas de la respiración, del oxígeno en sangre. Tiene una medición del oxígeno, un análisis del sueño que yo creo que está muy bien y por lo tanto, oye, yo de ti la activaría incluso la medición del sueño avanzada, que también la tiene, y te va a ir muy bien. Y bueno, vamos con la última pregunta. ¿Cuánto cuesta? Pues el precio oficial de salida es de 99,99, o sea, 100 euros, pero seguro que con una serie de cupones, promociones, incluso en la misma página oficial tienes ahí un cupón de 5 euros que puedes activar, o sea, que siempre lo vas a encontrar un pelín más barato. Eso no quiere decir que los precios luego no vayan a fluctuar, no vayan a subir, vayan a bajar, pero a fecha de grabación de este vídeo lo encuentras por 95 euros. Dentro de lo que te está dando el reloj, yo creo que todo lo que hace el reloj lo hace bastante bien, excepto un poco las métricas de la frecuencia cardíaca en deporte, que ahí no acaba de acertar, pero por el resto yo creo que va muy bien. Es un reloj que va muy fluido, que tiene un diseño que a mí me gusta mucho, muy moderno, muy logrado. Las correas están muy bien, son muy bonitas, no son del todo prácticas, pero yo creo que hacen una función muy buena y yo creo que estéticamente es un reloj que cumple mucho con los estándares actuales, incluso los supera y los aprueba
con muy buena nota. Así que nada, este ha sido el Redmi Watch 4. Dime qué te ha parecido y si has llegado a este punto, mira, esto hace tiempo que no lo hacía, si has llegado a este punto, quiere decir que eres un súper fan de Endrino Reviews, has llegado al final del vídeo y yo te lo quiero agradecer con un pedazo de corazón. ¿Y cómo me puedes demostrar que has llegado al final del vídeo? Tan solo tienes que ponerme un comentario con un emoji de un animal, del animal que más te guste. Tú me pones un emoji de un animal y yo habré visto que tú has llegado al final del vídeo y te voy a devolver ese amor con un corazoncito, que eso solo lo puede hacer el titular del canal, el dueño del canal, solo lo puede hacer yo, no te va a poner nadie más un corazoncito y te va a llegar una notificación que a Endrino Reviews le ha encantado tu comentario. Así que nada, nos vemos en el próximo, un abrazo muy fuerte, ¡hasta luego!